¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de entrar a sus hogares con esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y bueno, pues como siempre tenemos programas muy interesantes para usted. Ahora nos vamos a dedicar al Concilio Vaticano II, a un decreto, al decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, en lo que se refiere a un punto muy importante, que es la relación que tienen los presbíteros con los demás. Por demás interesante saber cómo deben relacionarse con los obispos, cómo deben relacionarse entre ellos y también con la gente. De modo que, bueno, pues bienvenidos, iniciamos. Estamos aquí con ustedes en su programa Concilios y quiero, como siempre, recordarles nuestras vías de comunicación para que estemos muy comunicados durante el programa. Tenemos mi correo, que es correoconcilios@mariavision.com. Este correo es el correo del programa de Concilios y a través de este puedo yo responderles sus preguntas, cuestiones más largas, algunas cuestiones que necesite usted saber y que requieran un desarrollo más largo y que yo lo puedo responder durante la semana. Pero como siempre, ya saben, si ustedes quieren comunicarse conmigo rapidísimamente, tenemos la cuenta de Twitter que es @filos, PHYLOS 1403, Filos 1403. A través de esta cuenta yo me puedo comunicar y usted conmigo inmediatamente. Lo mismo que a través de la cuenta de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Como siempre, todas las solicitudes de amistad que me lleguen durante el programa las recibo y ahí ya sea por un mensaje privado o a través de algún mensaje que haya puesto anunciando el programa, nos podemos comunicar también. De modo que estemos en completa comunicación, usted y yo, todo el tiempo, para que este programa lo hagamos entre todos y así salga un programa pues muy enriquecido. Estamos en el contexto del Concilio Vaticano II, un concilio, el último concilio ecuménico. Un concilio es una asamblea de toda la iglesia y para resolver problemas que hay en lo relacionado con el dogma o con las costumbres, es decir, con la moral. Este último concilio ecuménico, de los 21 concilios ecuménicos que se han celebrado en la Iglesia Católica, más el primer concilio de Jerusalén, en el que estaba todavía San Pedro. Imagínense nada más, fue el primer concilio y se celebró ahí en Jerusalén con los apóstoles, con San Pedro, San Pablo. Bueno, pues a partir de este después sucedieron 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la Iglesia Católica, en donde se definieron los dogmas de fe, en donde se convirtieron herejías, y el último fue en un contexto bien difícil, que fue el contexto del siglo XX, en los años 60 del Concilio Vaticano II. Imagínense ustedes, las guerras mundiales habían pasado, la revolución sexual, estaba en las ideas el existencialismo nihilista, es decir, la negación del ser y de la realidad. Había una gran confusión en ese contexto y bueno, pues parecido a como nos encontramos ahorita, ¿verdad? Porque estamos en una época de gran oscuridad, de gran relativismo. Esto no lo digo yo, sino lo han dicho incluso papas como el Papa Benedicto XVI en su momento, cuando él entró a su pontificado, dijo que, lo primero que dijo prácticamente fue que uno de los graves problemas del mundo actual era el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Pues que cada quien tiene su verdad, porque como no podemos aceptar una verdad objetiva que nuestra mente pueda alcanzar, entonces cada quien va construyendo sus verdades, su religión, su Dios y todo a su medida. Ese es el gran problema que tuvo el siglo XX y también el siglo XXI que estamos teniendo ahora, un problema seriosísimo desde todos los puntos de vista donde usted los quiera ver. Pero bueno, pues
Imagínense que en este contexto se da un concilio ecuménico, el Concilio Ecuménico Vaticano II, y bueno, de este concilio se abordaron problemas muy profundos y surgieron varios documentos, y entre esos documentos tenemos este que es un decreto, el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Los presbíteros son los sacerdotes, y como usted sabe, los sacerdotes hay tanto del clero regular, que son los sacerdotes que son religiosos, como los del clero secular, que son los diocesanos y que no viven en comunidades de religiosos, con una vida dedicada, por ejemplo, a la comunidad y también al servicio exterior, o la vida monástica, por ejemplo, como los benedictinos, que se dedican a vivir en monasterios. Una cosa es un monje, otra cosa es un religioso, y otra cosa muy distinta es un sacerdote diocesano, aunque en el sacerdocio son todos iguales, ¿verdad? Porque participan del sacerdocio, pero acuérdense que el sacerdocio pleno solamente lo puede ejercer o tener el obispo, ¿sí? Y por lo tanto, los sacerdotes participan de este sacerdocio pleno del obispo como sus colaboradores, como sus consejeros en las funciones que se les van encomendando, sobre todo la administración de los sacramentos y lo que es, bueno, propio del sacerdocio ministerial, que es el santificar, ¿sí? El educar, el enseñar, el regir a la iglesia, el apacentar al pueblo de Dios, ¿sí? Apacentar, dar la paz, dar la doctrina buena. Por eso los sacerdotes deben prepararse muy bien, deben tener un perfil muy especial, y bueno, pues ahora vamos a hablar cómo debe ser la relación de los presbíteros con las demás personas. Y viene en este orden en el documento. Viene primero cómo debe ser su relación con los obispos. En segundo lugar viene cómo debe ser la relación de los presbíteros entre ellos, y luego su relación con las demás personas. Y vienen cuestiones muy puntuales, muy importantes en cuanto a esta relación, y que a mí me hacen pensar que esto supone pues una gran responsabilidad a la hora de elegir o de recibir a los candidatos en los seminarios católicos. Vemos que, por ejemplo, ha habido una gran disminución en las vocaciones, sobre todo de seminaristas en Europa y en los países más desarrollados, mientras que en los países que son menos desarrollados, que hay más pobreza, aparentemente hay más vocaciones. Sin embargo, hemos encontrado que muchas de estas vocaciones pues realmente no son muy auténticas, que digamos, ¿no? Porque entran algunos candidatos que no tienen realmente otras opciones en la vida. Si tú en tu contexto familiar, en tu contexto social, no tienes muchas alternativas, y como me decía un seminarista, que le decía yo, bueno, pero tú ¿por qué estás aquí si no tienes vocación? Pues porque si no tengo que cargar botes de arena, ¿no? En una construcción. Bueno, entonces estos seminaristas van pasando de una manera o de otra, y como hay pocas vocaciones o disminuyen, pues se les trata de retener, a veces un poco inconscientemente, y diciéndoles que bueno, que es su vocación y que Dios los llama y que sigan, y después así se ordenan al diaconado, y después se ordenan sacerdotes, se les ordena al sacerdocio, y realmente la crisis viene después, ¿no? ¿Por qué? Pues no podemos vivir en un engaño, no podemos vivir en la mentira. Y entonces, ¿qué sucede? Que después vemos muchas irregularidades. Por eso estos procesos son tan delicados, y por eso el obispo debe estar muy pendiente de los seminarios, de los seminaristas, para que realmente podamos descubrir, realmente acompañar a estos candidatos al sacerdocio, y no sucedan este tipo de situaciones que luego, bueno, tarde o temprano caen por su peso, porque definitivamente pues una vocación es algo sagrado. Cualquier vocación es algo sagrado, pero sobre todo una vocación sacerdotal es mucho más que, por ejemplo, una vocación religiosa, porque implica una cuestión fundamental y además sacramental, que es de sello, es decir, de un sello definitivo. Y si nosotros empezamos, bueno, ya desde el inicio, un seminarista entrando al seminario por otros motivos que no son la vocación, sino otras razones, a lo mejor Dios actúa en su alma, como dicen algunos, y luego, bueno, pues se hace el llamado, pero tampoco podemos tentar a Dios, tampoco podemos forzar a Dios a que realice cosas que no están dentro de sus designios divinos, y también tenemos que ser muy responsables de nuestra libertad, del uso, del ejercicio de la libertad humana, con la que a veces los equipos formadores, o a veces, en fin, puede haber fallas desde el punto de vista humano. Ahora, usted me preguntará, ¿y estos sacerdotes que finalmente se ordenan y que no tenían vocación y que se quedaron y se ordenaron,
¿Qué sucede con ellos? Bueno, como sacerdotes son sacerdotes y aunque pase lo que pase, todos los ministerios que administren y todos los sacramentos que realicen tienen validez perfecta, ¿sí? Son completamente perfectos porque obran en persona de Cristo y porque es Cristo realmente el que nos perdona los pecados, porque es Cristo el que realiza la transubstanciación cuando se consagran las especies dentro del sacramento de la Eucaristía y, en fin, y en todos los sacramentos es Cristo el que actúa. Sin embargo, después encontramos, ¿verdad?, por esto muchos problemas, irregularidades que nos podríamos haber evitado. Otra cuestión importante es la de la formación dentro de los seminarios católicos. A veces el candidato sí puede tener muy buena vocación, puede tener mucho entusiasmo, pero llega y resulta que también por esta crisis en la que nos encontramos, donde desde el siglo XIX se empezaron a infiltrar toda clase de doctrinas en el mundo occidental hacia Oriente, como son, por ejemplo, el racionalismo, como es el empirismo, que cree que todo es material, extenso, como puede ser también el idealismo, pensar que todo se reduce a nuestras ideas, a lo que nosotros pensemos de la realidad, el existencialismo, todo esto llegó a todo el mundo, a las universidades, incluyendo las universidades católicas y también los seminarios. Entonces ahora encontramos también algunas crisis en la formación de los seminarios y por eso hay que tener mucho cuidado también en el equipo formado. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cómo a partir de esto, de la formación de los candidatos, de los presbíteros, esto se debe desarrollar una relación con los obispos, entre los presbíteros y con las demás personas. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en su programa Concilios y trabajando sobre una reflexión dedicada al decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Ahora vamos a entrar en esta materia de cómo debe ser la relación de los presbíteros primero con los obispos. Por los obispos reciben los presbíteros la ordenación sacerdotal. El que tiene el sacerdocio pleno es exclusivamente el obispo, del cual de este sacerdocio pleno participan en alguna medida los presbíteros. Esto garantiza la unidad y la cohesión que debe haber entre los presbíteros, es decir, los sacerdotes y el obispo. Por eso es tan importante esta unión, esta unidad y esta relación de dependencia que hay entre unos y otros. ¿Cómo debe ser la relación del presbítero con el obispo? Bueno, pues como de sus hijos a su padre, ¿sí? O como tiene que tener una gran reverencia, ¿sí? Una gran reverencia y una obediencia al obispo. Esto genera, obviamente, responsabilidades, deberes y derechos de los presbíteros hacia el obispo y de los obispos hacia los presbíteros. Esta relación es como muy sagrada, ¿verdad? Más bien es muy sagrada esta relación y aquí los obispos deben garantizar que los presbíteros tengan un desarrollo personal, un desarrollo espiritual. De hecho, son responsables de la santificación de los presbíteros o sea, de los sacerdotes y de su formación continua, constante, prácticamente incluso también de su realización plena, realizando la vocación de distintos modos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, un sacerdote que se dedique exclusivamente a lo mejor a una parroquia, a un misionero, a sacerdotes que se dedican a la investigación, porque también hay sacerdotes que se pueden dedicar a la investigación o a la enseñanza, más a la enseñanza de la doctrina católica, a escribir, a la cuestión académica, o otros que incluso pueden realizar con sus manos obras como los obreros cuando esto lo requiera y siempre y cuando esté debidamente autorizado por la autoridad competente, por el obispo. O sea, hay muchas formas de realizar el ministerio sacerdotal y el obispo debe estar muy pendiente de cómo se puede realizar, cómo se puede crecer en esto. De modo que los obispos, participando de este sacerdocio pleno de los obispos, colaboran como consejeros. ¿Pero en qué también? Pues en el ministerio, como les decía, de enseñar, de santificar y de apacentar a las ovejas. Entonces, esta es una relación muy reverencial, una relación de obediencia entre el presbítero y el obispo. Los presbíteros, si se separan del obispo y de los demás presbíteros, pues pierden toda su función. Entonces, tienen que estar siempre
incardinados a una diócesis y tienen que estar también en dependencia y en colaboración con otros presbíteros u obispos, ya sea dentro de su misma diócesis o si se los manda alguna obra misional o alguna formación fuera de su diócesis, también se puede, pero siempre tienen que estar muy en contacto con el obispo o con las instituciones o instancias, porque hay incluso también institutos seculares o asociaciones de fieles que pueden ser sacerdotes y laicos, en donde se realicen obras apostólicas importantes, porque la Iglesia tiene una gran riqueza y el Espíritu Santo tiene una gran creatividad para ir desarrollando diferentes tipos de estructuras dentro de las mismas diócesis, dentro de la misma Iglesia, interdiocesanas, prelaturas, incluso también hay, en donde se puede atender mejor este trabajo de la evangelización. Hemos preparado nosotros aquí en María Visión un material para que, como esos son documentos del Concilio Vaticano II, es muy importante que usted vaya directamente al documento. Yo hago un esfuerzo por comentarlo, por explicarlo, pero no hay cómo escuchar de viva voz del concilio las palabras textuales que vienen ahí y después nosotros nos enriquezcamos con esto. Así es que vamos a este material y luego lo comentamos. El capítulo 2 del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano II, en su segundo apartado, se refiere a las relaciones de los presbíteros con los demás, afirmando textualmente que todos los presbíteros, junto con los obispos, de tal manera participan del mismo y único sacerdocio y ministerios de Cristo, que la misma unidad de consagración y misión requieren su comunión jerárquica con el orden de los obispos, que de vez en cuando ponen muy bien de manifiesto en las concelebraciones litúrgicas, y con ellos unidos profesan celebrar la sinaxis eucarística. Síguese que por el don del Espíritu Santo que se da a los presbíteros en la sagrada ordenación, los obispos los tienen como colaboradores y consejeros necesarios en el ministerio de enseñar, santificar y apacentar al pueblo de Dios, cosa que ya desde los antiguos tiempos de la Iglesia ahincadamente proclaman los documentos litúrgicos al pedir solemnemente a Dios la infusión sobre el presbítero que se ordena, del espíritu de gracia y consejo, para que ayude y gobierne al pueblo de Dios con corazón puro, a la manera como en el desierto se propagó el espíritu de Moisés en las almas de aquellos 70 varones prudentes, con cuya ayuda gobernó fácilmente muchedumbres innúmeras del pueblo. Así pues, por razón de esta comunión en el mismo sacerdocio y ministerio, tengan los obispos a los presbíteros como hermanos y amigos suyos, y lleven según sus fuerzas una cordial preocupación por el bien, tanto material como especialmente espiritual de los mismos, porque sobre ellos, de manera principal, recae el grave peso de la santidad de sus sacerdotes. Tengan, pues, el máximo cuidado de la continua formación de su colegio presbiterial. Óiganlos de buena gana y hasta consúltenlos y dialoguen con ellos sobre las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la diócesis. Ahora bien, para que esto se lleve a efecto, constitúyanse de manera acomodada a las circunstancias y necesidades actuales, con estructura y normas que determine el derecho, una junta o senado de sacerdotes que representen al colegio presbiterial, cuyo fin sea ayudar eficazmente con sus consejos al obispo en el gobierno de la diócesis. Los presbíteros, por su parte, teniendo presente la plenitud del sacramento del orden, de que gozan los obispos, reverencien en ellos la autoridad de Cristo, Pastor Supremo. Únanse a su obispo con sincera caridad y obediencia sacerdotal que, penetrada de espíritu de cooperación, se funda en la participación misma del ministerio episcopal, que se confiere a los presbíteros
por el sacramento del orden y la misión canónica. La unión de los presbíteros con los obispos se requiere tanto más cuanto que en nuestra edad, por causas diversas, es menester que las empresas apostólicas no sólo revistan formas múltiples, sino que traspasen los límites de una parroquia o diócesis. Así, ningún presbítero puede cumplir cabalmente su misión aislado y como por su cuenta, sino solo uniendo sus fuerzas con otros presbíteros bajo la dirección de los que están al frente de la Iglesia. Los presbíteros, constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, se unen todos entre sí por íntima fraternidad sacramental, pero especialmente en la diócesis a cuyo servicio se consagran bajo el propio obispo, forman un solo colegio presbiterial, por ministerio sacerdotal en favor de los hombres. Y así todos los presbíteros son enviados para cooperar a la misma obra. Ora, ejerzan el ministerio parroquial a supraparroquial. Ora, se dediquen a la investigación o a la enseñanza. Ora, trabajen con sus manos, compartiendo la suerte de los obreros mismos, donde con aprobación desde luego de la autoridad competente pareciere conveniente. Ora, en fin, lleven a cabo otras obras apostólicas u ordenadas al apostolado. Todos se encaminan ciertamente a un mismo fin, la edificación del cuerpo de Cristo, que en nuestros días señaladamente requiere múltiples organismos y nuevas acomodaciones. De ahí que sea de gran importancia que todos los sacerdotes, diocesanos o religiosos, se ayuden mutuamente a fin de ser siempre cooperadores de la verdad. Así pues, cada uno está unido con los restantes miembros de este colegio presbiterial por especiales lazos de caridad apostólica, ministerio y fraternidad, como se significa ya desde tiempos antiguos litúrgicamente, cuando se invita a los presbíteros asistentes a imponer las manos, a par del obispo ordenante, sobre el nuevo elegido, y cuando con corazón unánime concelebran la Sagrada Eucaristía. De donde se sigue que todos y cada uno de los presbíteros están unidos con sus hermanos por el vínculo de la caridad, de la oración y de la omnímoda cooperación, y así se pone de manifiesto aquella unidad con que Cristo quiso fueran los suyos consumados en uno, para que conociera el mundo que Él había sido enviado por el Padre. Estoy aquí recibiendo ya algunos mensajes. Bueno, tengo aquí un comentario importante de Martín José Álvarez. Dice Martín José, ¿y los presbíteros que se casan y dejan su ministerio, qué pasa con ellos? Bueno, eso era lo que estábamos comentando, que por eso hay que tener mucho cuidado con las vocaciones, porque si una persona no tiene vocación, su vocación era el matrimonio, y resulta de que por circunstancias diferentes se incorpora a un seminario, después continúa con la formación, que a lo mejor no es tan buena esa formación, y luego se ordena diácono y después sacerdote o presbítero, y claro, tarde o temprano, pues viene una crisis. Vienen las crisis, ¿por qué? Porque no era una auténtica vocación, y entonces suceden estos casos que son, pues lamentablemente, suceden dentro de la iglesia, en donde hay que pedir una dispensa, porque el sacerdocio es un sacramento, y es un sacramento para siempre, es un sello, y entonces es muy lamentable que esto suceda. Pero esto sucede a veces también por la inmadurez de los jóvenes, de los candidatos, por la deficiencia de los equipos formadores en los seminarios que llevan a estas lamentables situaciones. Pero bueno, siempre es mejor vivir en la verdad que vivir en la mentira, que vivir en el engaño. Entonces, acuérdense que nosotros somos seres humanos y que, bueno, lo que hay que procurar que estas cosas nunca sucedan, pero si suceden, pues existen estas alternativas, dado que pues la naturaleza humana es tan falible, tan endeble, y luego pues llegan a suceder este tipo de situaciones. Aquí tengo también, quiero mandarle un saludo a María Teresa Cervantes, también a Gerardo Segovia,
También a Alex MJ, quiero mandarle un saludo afectuoso, a Gladys Boselli, a Fernando Tor, a Magdalena Ponce Sánchez, a Lidia Praga Piña, a Leticia Trujillo Acosta, a Ángela Martínez, a Roberto Graham, a Eni Duarte Falchet, Rosa María Martínez Burqués, Sandy Liz y Patricia Ávila. Un saludo muy afectuoso, con mucho cariño desde aquí, desde María Visión, para todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí muy contentos en su programa Concilios, hablando sobre el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros del Concilio Vaticano II. Ahorita nos vamos a referir, ya vimos la relación del presbítero con el obispo. Ahora vamos a ver cómo es la relación entre los presbíteros, de los presbíteros entre sí, que deben relacionarse como verdaderos hermanos, hermanos en Cristo, en la sangre del mismo Cristo. Deben colaborar unos con otros, respetarse y sobre todo el documento hace énfasis también en la relación de los obispos, que están los mayores, los que tienen más edad, con los más jóvenes, que deben ayudar, comprender, incentivar las obras de los jóvenes, sus iniciativas, tienen que apoyarlas, tienen que darles su experiencia, y los jóvenes como tienen también que hacer caso de la experiencia de los sacerdotes más experimentados, de consultarlos sobre todo en lo que se refiere a la cura de almas, porque claro, no es lo mismo un sacerdote que está empezando que uno que ya tiene mucha experiencia, y por eso esta relación debe ser de colaboración, de encuentro. También deben procurarse unos a otros, que no queden en la soledad, porque la soledad es algo muy terrible para el sacerdocio. Entonces tienen que ver, por eso son buenas también, lo dice aquí el documento, las asociaciones sacerdotales o las asociaciones, como decía, de fieles, en donde hay sacerdotes y laicos, en donde se puede hacer un poco de vida más comunitaria, en donde se suplan las necesidades que requiere, que exige la misma naturaleza humana, que es sociable, el hombre es sociable por naturaleza, y los sacerdotes, pues como seres humanos, pues también tienen que pertenecer, tienen que ayudarse, sobre todo en la enfermedad, en la soledad, a los que están más viejos, a los que tienen cuestiones de persecución también, a veces, ¿no? O difamaciones, o cuestiones muy graves que se dan en el ministerio sacerdotal, sobre todo porque, ya sabemos, los profetas siempre acaban mal, y los que tienen muy desarrollada la profecía, pues acaban a veces perseguidos y en situaciones lamentables. Ya en un tercer momento viene la relación de los sacerdotes con los demás, con los fieles católicos, con los bautizados y con los que no son bautizados, porque recordemos que los sacerdotes también van encaminados a la evangelización, es decir, no a limitarse a su trabajo en una parroquia, sino a salir. Pero vamos a este material para que ustedes escuchen directamente lo que dice al respecto el Concilio Vaticano II. Continuando con el análisis del decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, en lo referente a las relaciones de los presbíteros con los demás, el documento continúa diciendo textualmente que, en consecuencia, los que son de edad más avanzada reciban a los jóvenes como a hermanos y ayúdenlos en sus primeras empresas y cargas del ministerio, y esfuércense en comprender su mentalidad, aunque diversa de la propia, y miren con benevolencia sus empresas. Los jóvenes, por su parte, respeten la edad y experiencia de los viejos, consulten con ellos las cosas que atañen a la cura de almas y colaboren de buena gana a su lado. Llevados de espíritu fraterno, no olviden los presbíteros la hospitalidad, cultiven la beneficencia y comunión de bienes, solícitos señaladamente por los enfermos, afligidos, cargados en exceso de trabajo, solitarios, desterrados de su patria, así como por quienes son víctimas de la persecución. Reúnense también de buena gana y alegremente para recreación del ánimo, recordando las palabras con que el Señor mismo invitaba a sus apóstoles cansados: venid aparte a un lugar solitario y descansad un poquito. Además, a fin de que los presbíteros se presten mutua ayuda en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, puedan cooperar más adecuadamente en el ministerio y se libren de los peligros
que acaso se originen de la soledad. Foméntese entre ellos alguna manera de vida común o alguna convivencia que puede, sin embargo, revestir muchas formas según las distintas necesidades personales o pastorales, a saber, la convivencia, donde fuere posible, la mesa común o por lo menos las reuniones frecuentes y periódicas. También han de estimarse grandemente y ser diligentemente próvidas aquellas asociaciones que con estatutos aprobados por la competente autoridad eclesiástica fomenten la santidad de los sacerdotes en el ejercicio del ministerio por medio de una adecuada reglamentación de la vida, convenientemente aprobada y por la fraternal ayuda, y de este modo intenten prestar un servicio a todo el orden de los presbíteros. Finalmente, por razón de la misma comunión en el sacerdocio, siéntanse los presbíteros especialmente obligados hacia quienes sufren dificultades, a los que han de prestar auxilio oportuno, incluso si fuere necesario, amonestándolos discretamente. A aquellos, empero, que desfallecieron en algo, muéstrenles fraterna caridad y magnanimidad, orando por ellos intensamente a Dios, y muéstrenseles de continuo como verdaderos hermanos y amigos. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, si bien es cierto que por razón del sacramento del orden, desempeñan en el pueblo y por el pueblo de Dios un oficio excelentísimo y necesario de padres y maestros. Son, sin embargo, juntamente con todos los fieles, discípulos del Señor, que por la gracia de Dios que llama, fueron hechos partícipes de su reino. Regenerados como todos en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre sus hermanos, como miembros de un solo y mismo cuerpo de Cristo, cuya edificación ha sido encomendada a todos. Es menester, consiguientemente, que sin buscar el propio interés, sino el de Jesucristo, de tal manera presidan los presbíteros que aúnen su trabajo con los fieles laicos y se porten en medio de ellos a ejemplo del Maestro, que no vino a ser servido entre los hombres, sino a servir y dar su vida para rescate de muchos. Reconozcan y promuevan los presbíteros la dignidad de los laicos en la parte que les corresponde en la misión de la Iglesia. Honren también cuidadosamente la justa libertad que a todos compete en la ciudad terrestre. Oigan de buen grado a los laicos, considerando fraternalmente sus deseos y reconociendo su experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin de que, juntamente con ellos, puedan conocer los signos de los tiempos. Examinando si los espíritus son de Dios, descubran con sentido de fe, reconozcan con gozo y fomenten con diligencia los multiformes carismas de los laicos, tanto los humildes como los más altos. Ahora bien, entre otros dones de Dios que se encuentran abundantemente en los fieles, son dignos de singular cuidado aquellos por los que no pocos son atraídos a una más alta vida espiritual. Encomienden igualmente con confianza a los laicos organismos en servicio de la Iglesia, dejándoles libertad y campo de acción, y hasta invitándolos oportunamente a que emprendan también obras por su cuenta. Los presbíteros están puestos en medio de los laicos para llevarlos a todos a la unidad de la caridad, amándose unos a otros con caridad fraternal y unos a otros previéndose en las muestras de deferencia. A ellos toca armonizar de tal manera las diversas mentalidades que nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles. Ellos son defensores del bien común, cuyo cuidado tiene en nombre del obispo y al mismo tiempo predicadores intrépidos de la verdad, a fin de que los fieles no sean llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. A su solicitud especial se recomiendan los que se han apartado de la práctica de los sacramentos
y aún tal vez de la fe misma, a los que no dejarán de acercarse como buenos pastores. Teniendo presentes las prescripciones sobre el ecumenismo, no se olviden de los hermanos que no gozan de la plena comunión eclesiástica con nosotros. Tengan finalmente por encomendados a todos aquellos que no reconocen a Cristo como Salvador suyo. En cuanto a los fieles, dense cuenta de que están obligados a sus presbíteros y ámenlos con filial cariño, como a sus pastores y padres. Igualmente, participando de sus solicitudes, ayuden en lo posible, por la oración y de obra, a sus presbíteros, a fin de que éstos puedan superar mejor sus dificultades y cumplir más fructuosamente sus deberes. Qué importante todo lo que dice este documento, sobre todo también en relación con los laicos, la importante misión que tenemos los laicos y lo importante que es que en la Iglesia el ser presbítero, el ser obispo, no es mandar a los demás, sino servirlos. Esto viene clarísimo aquí en este documento, como el servicio es lo que caracteriza, porque en realidad, si vemos, los que santifican el mundo son los laicos. Los presbíteros y los obispos rigen y santifican, pero no las estructuras del mundo. Es a los laicos a los que les corresponde esto y por eso los presbíteros tienen que ayudarlos mucho. Vamos a un corte y regresamos. Muy interesantes los comentarios que nos están mandando aquí. Fernando Tor dice que no se desilusionen quienes entran a seminarios y por alguna razón no llegan a ordenarse. Tenemos el caso del beato Anacleto González y de un Salvador Abascal, etcétera, personas que, bueno, no se ordenaron porque a lo mejor no era su vocación el sacerdocio y pueden santificarse porque todos estamos llamados a la santidad y además también a colaborar. Recordemos que hay incluso doctores de la Iglesia y doctoras de la Iglesia que no han sido sacerdotes ni religiosas. Tenemos aquí también a Patricia Ávila y también a Fernando Tor diciéndonos, ¿verdad?, comentando lo dramático, pero también lo importante que es que estos sacerdotes, ¿verdad?, estos seminaristas que primero se incorporan a los seminarios y que realmente no tienen la vocación, una vocación auténtica, pero a lo mejor, como dice Patricia Ávila o como dicen ustedes, no tenía una forma de formarse, de recibir una educación y entonces el seminarista va pasando. Bueno, pues tiene que llegar un momento en que el seminarista se dé cuenta de que no puede vivir en un engaño. Pero a veces esto no sucede y entonces se siguen hasta la ordenación del diaconado y después al sacerdocio. Bueno, pues con toda humildad es mejor vivir en la verdad que continuar en un error, engañándose y engañando. Porque a Dios, a los demás, porque a Dios no lo podemos engañar. Y entonces la persona sabe muy bien y a lo mejor tardíamente le llega la madurez para saber que no era lo suyo. Así como también tardíamente algunas otras personas son llamadas al sacerdocio, incluso personas que fueron casadas, que vivieron casados y que después se enviudan o por alguna razón Dios los llama, porque el llamado de Dios puede ser a cualquier hora de nuestra vida, ¿sí? Y en ese momento pues hay que estar siempre preparados para responder, no solo para la vida sacerdotal, sino para algún instituto secular, para la vida religiosa, para la vida consagrada, todos tenemos que estar. Bueno, este servicio que hacen los presbíteros y la relación con los laicos es de unirnos en la caridad, de ayudarnos y apoyarnos para hacer las obras de apostolado, incluso darnos cierta libertad para poder hacer estas obras de apostolado que son necesarias para que se santifiquen las estructuras del mundo, porque obviamente un sacerdote no va a estar de político, porque eso lo impide incluso hasta el derecho canónico, no va a estar tampoco a lo mejor en un hospital como un médico, o no va a estar como están las enfermeras, o como están tantas personas, ¿verdad? Los que conducen automóviles, o etcétera, etcétera, un piloto aviador, pero ahí es donde estamos los laicos y ahí es donde el laico tiene que actuar y tiene que recibir todo el apoyo del sacerdote. Los sacerdotes nos tienen que unir en la caridad, tiene que haber un verdadero respeto
todos como hermanos, porque en realidad todos somos hermanos, aunque les digamos padres, pero somos hermanos en Cristo Jesús, unos con un ministerio y otros con otro, pero teniendo cada cosa en su lugar. Vean cómo este documento pues está realmente rico, interesante, para que nosotros también conozcamos mejor cuál es el ministerio, qué es un sacerdote, para que los tratemos mejor con respeto, con cariño, con reverencia, nunca criticarlos, lo repito y lo vuelvo a repetir, nunca dejarnos llevar por si el sacerdote hace algo malo. Para nosotros siempre son santos los sacerdotes, siempre son buenos, hagan lo que hagan y siempre van a valer sus sacramentos con un valor perfecto porque actúan en la persona de Cristo, Cristo como cabeza. Pero hemos llegado así al fin de este programa que se va rapidísimo, de modo que, bueno, pues me despido, pero sigan ustedes aquí con la programación de María Visión, que siempre tiene cosas muy saludables para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Muchas gracias y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.